preparamos. El hashtag con el que estamos dejando registro del día de hoy es hashtag CityLab Latinoamérica 2017. Hemos tenido una jornada súper intensa el día de hoy, con distintos creadores de todas las disciplinas, música, tuvimos ópera, circo, teatro, y ahora vamos a seguir ampliando aún más, vamos a tener cocina, hemos pasado por la literatura por todos lados y vamos a tener muy buenos músicos también sobre este escenario. ¿Seguimos? Ok, entonces, avísenme ahora todos los datos que hay que pasar. Recordarles también a los expositores que somos hartos. A nosotros nos encantaría tener una semana de CityLab para tener mucho más tiempo con cada uno, pero recordarles que para que podamos lograr el objetivo y que todos puedan pasar al escenario a contar sus procesos y a compartir sus experiencias, tenemos que ser súper precisos con el tiempo. Son 7 minutos por cada expositor y aquí tenemos a una guardiana del tiempo que va a estar al frente, que les va a hacer una seña. Cuando queden 2 minutos... No es solamente buena onda, como sí, va bien, 2 minutos, estemos atentos para que vayamos como cerrando la idea y después les avisemos al minuto para que vamos a terminar. Y recordarles también que esto sigue. Mañana tenemos una jornada igual de intensa e interesante con creadores de todos lados de nuestra región latinoamericana. Y por último, el viernes esto continúa en Valparaíso con CityLab Valpo. Así que invitarlos a que inviten también y a que sigan participando de estos encuentros creativos con los creadores. Vamos a continuar entonces y nuestro siguiente invitado viene del mundo de las artes visuales. Licenciado en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Ha desarrollado investigaciones en torno al arte y a la cultura contemporánea en el Cono Sur. Actualmente es investigador permanente del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Además, trabajó como asistente curatorial en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Trabaja como curador para diversos espacios en Santiago, donde destacó Primavera de la Juventud en el Centro Cultural GAM, y además es coautor de Trabajo en Utopía, Modernidad Arquitectónica en el Chile de la Unidad Popular y Ciudad Sísifo. Quiero dejar en este escenario a Matías Allende. Un aplauso para él. Bienvenido. Gracias. Voy a poner el cronómetro para no pasarme. Y empiezo esta conversación. Muchas gracias a todas y todos por venir. Muchas gracias a GAM por sugerirme a CityLab a participar. Yo vengo a hablar específicamente y me invitaron específicamente a hablar de un proyecto que se hizo justamente acá en la Sala de Artes Visuales de GAM, que se tituló Primavera de la Juventud, pero cambié el título y le puse La Curaduría de Arte Contemporáneo, cómo resarcir la épica de la comunidad, un título bastante pretencioso, pero tiene un sentido y que lo vamos a ver hacia el final. ¿Cómo funciona? Ahí está. Bueno, yo vengo de la historia del arte, por lo tanto, como curador que viene de la historia del arte, que es una práctica, voy a hablar de lo que hago, que es investigar básicamente acontecimientos de la historia y de la cultura de diversas disciplinas, justamente lo que vamos a tener en este bloque que tengo el honor de abrir. El año 1964, Eduardo Frei Montalva gana las elecciones por un amplio margen sin resultar un balotaje y lo lleva a ser el único o el último presidente en la historia del Chile republicano en ganar en primera vuelta por un partido que se acababa de armar que se llamaba la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana, y particularmente Frei, construyó un ejercicio discursivo que reivindicaba los logros épicos del Ejército Libertador de los Andes, homologándolo con un grupo social que no estaba involucrado en las prácticas políticas de ese entonces, que era la juventud. Había una reivindicación hacia la niñez, había una reivindicación hacia la vida adulta y la vida pública adulta, pero no hacia los jóvenes. Por lo tanto, este era un momento donde se iba a lograr que los jóvenes ocuparan un lugar público relevante y el cierre de su
campaña es un acto que se llama la Marcha de la Patria Joven, que convocó a jóvenes falangistas desde Arica a Punta Arenas para que se congregaran en el entonces Parque Cauciño, actual Parque O'Higgins. La marcha, como les decía, se homologó justamente en esa época con el espíritu del Ejército Libertador de los Andes, como gran restitución épica de un sentido de independencia. Esta democracia cristiana, que le dejó mucho lugar a los jóvenes, también derivó en reformas estructurales dentro de la historia política nacional, como la reforma educativa, que creó el octavo básico como uno de sus datos más relevantes, pero también uno de los datos, o la reforma agraria, pero particularmente una de las cosas más significativas es, en medio de la Guerra Fría, el poder de la juventud y la reforma universitaria. Esta reforma universitaria que va a dividir a la democracia cristiana y a las juventudes de la democracia cristiana en unirse con el candidato de ese entonces de la izquierda, Salvador Allende, que en su cuarta candidatura por fin logra el poder. Bajo ese relato, que son todos los antecedentes para llegar al gobierno de la Unidad Popular y particularmente a la creación del UNTAC, que es el edificio original de donde estamos hoy en GAM, nosotros en marzo hicimos una curaduría que se llamaba Primavera de la Juventud. 9 artistas seleccionados a partir de la Feria Art Santiago 2016, Isidora Villarino, Vicente Mate, Josefina Concha, Beatriz Girolamo, Matthew Neri, Neto, Cayusama, Maite Subizarrieta, participaron en una muestra colectiva que rescataba este espíritu de la juventud y que la idea fue ocupar la sala y desde distintas manifestaciones, desde la égloga reivindicativa del Ejército Libertador, o desde la Marcha de la Patria Joven, o desde la reforma universitaria, dentro de este discurso reformista y de cómo la juventud se ubicó políticamente dentro de la historia reciente nacional. Fue una exposición que, en términos personales, es muy importante y creo que la recepción en GAM fue increíble porque fueron distintas expresiones y procedimientos contemporáneos que llevaron a que se hiciera una reflexión sesuda y crítica a la historia reciente, particularmente del periodo de la democracia cristiana y la Unidad Popular. Un proyecto que quiero anexar, que no es Primavera de la Juventud y que me gustaría hablarlo, es Club Social y Deportivo Porvenir, del artista Diego Santamaría, otro artista con los que yo suelo trabajar. Es un artista que, si bien tiene formación de pintor, le interesa particularmente las intervenciones en arte contemporáneo e intervenciones instalativas que también reflexionan sobre la historia reciente o no tan reciente de Chile, y crea este club social y deportivo, porque Diego generalmente trabaja procedimientos de montaje donde involucra prácticas colaborativas, que también tienen sentidos tradicionales. En este caso, eligió el fútbol y la pichanga. Cómo uno puede armar pichangas en cualquier parte, en 3 salas del Museo de Arte Contemporáneo de la sede de Quinta Normal, exposición que sigue hasta el 21 de enero actualmente. Llamó a distintos colegios del barrio Yungay y Quinta Normal a que ocuparan las 2 semanas de montaje y se instaló un camarín donde vemos acá a las chicas del liceo del frente, a distintos, creo que estos son los niños del colegio Alonso Orcilla, y se hacían clases de arte y educación física que derivaban en partidos de fútbol, que también, en el cual algunos amigos del mundo del arte y colectivos artísticos jugamos, y que la reverberación de este lugar era lo importante, es decir, se hizo una obra de arte sonoro donde se captaban los gritos y vítores de la gente que participaba. Uno de los puntos importantes es que el Diego hizo un ejercicio de rescate patrimonial del niño más antiguo que habita en la cuenca de Santiago, que es el niño del plomo, un niño que bebiendo chicha muere en un sacrificio incaico y actualmente está en el Museo Nacional de Historia Natural. Él rescata esta cita que solo se puede ver a través de un espejo del niño, de uno de los arrieros que encuentra el niño en el Cerro del Plomo,
Y en este acto casi romántico de rescatar a un niño, también vuelve a pensar el acto de cohabitación histórica que ha superado tanto la historia republicana reciente como la historia de conformación de la República. Una de las cosas que a mí me interesa trabajar como curador es no solo ver el espacio contemplativo dentro de las artes visuales, sino de cohabitación y donde los espectadores se involucran y participan activamente, por ejemplo, leyendo el periodo de la Reforma o jugando una pichanga. Muchas gracias. Vamos a seguir con mi arte favorito, yo creo, la gastronomía. Chef chilena que comanda el restaurante Ambrosia y su nuevo proyecto Ambrosia Bistró, número 20 en la lista de los mejores 50 de Latinoamérica, es una propuesta renovada, juvenil y urbana del restaurante Ambrosia en Vitacura. Nos inspiramos en la idea de una alta gastronomía, pero amigable. Atención cercana, pero de excelencia. El concepto es Bistronomy, la combinación de bistro y gastronomía. Carolina Bazán, por favor, bienvenida. Donde tú quieras. ¿Funciona? Funciona. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya hicieron la introducción por mí. Soy cocinera, estoy a cargo del restaurante de mi familia, se llama Ambrosia. Partió en el centro el año 2003 y el año 2012 decidimos reinventarnos, cerrar el restaurante del centro y cambiarnos a un lugar a un barrio súper residencial donde mucha gente pensó que no iba a resultar, mucha gente apostaba de que íbamos a quebrar al par de meses de abierto porque era un lugar súper difícil, muy alejado de los polos gastronómicos de la ciudad. A pesar de eso, ya llevamos 5 años ahí y llevamos 4 años consecutivos en la lista de los 50 mejores de Latinoamérica. Y bueno, luego de eso, con mi pareja, con Rosario, decidimos emprender y formar nuestro propio negocio, nuestro propio restaurante, donde lo que más queríamos era hacer un restaurante más urbano, queríamos ver más gente, queríamos que en el fondo acercarnos más a un público que no llegaba al restaurante de arriba. Entonces, de hecho, yo llevaba 5 años casi encerrado en la cocina sin ver a mis amigos y una vez que abrimos, como que volví a renacer. Abrir un restaurante resulta muy emocionante, muy excitante, a la vez también es muy asustador. Yo lo comparo mucho a veces con el proyecto de tener un hijo. Conseguir un hijo puede ser muy entretenido, la espera para que llegue al mundo puede ser eterna, pero una vez que llegan te dan una increíble satisfacción tortuosa. Así que, bueno, abrimos, o sea, empezamos a buscar lugares, queríamos algo súper urbano, queríamos algo de barrio y sabíamos que queríamos algo que fuera nuestro barrio, en Providencia. Y fuimos a ver un lugar, el primer lugar que fuimos a ver, casi salimos corriendo. Yo no me podía ver encerrada en esa cocina yo paso más de 10 horas al día dentro de la cocina, entonces me parecía una tortura. Entonces salimos corriendo, seguimos buscando tranquilamente, sin mayor apuro, y entre medio nos fuimos de viaje, fuimos a Nueva York a ver qué es lo que estaba pasando a nivel gastronómico allá, y nos dimos cuenta que donde más nos sentimos cómodas, lo que más nos gustaba a nosotros eran los locales pequeños, los locales atendidos por sus propios dueños. Entonces, cuando volvimos, decidimos
ir a ver el mismo lugar, porque era chiquitito, era urbano, la ubicación siempre me quedó gustando. Lo fuimos a ver y decidimos quedarnos con ese lugar. Para lograr este concepto que queríamos, que como bien dijeron, es bistronomy o bistronomía, que es la fusión de la alta gastronomía con un bistró de barrio, donde sea atendido por sus dueños, donde las caras sean reconocibles, vuelvan, sea acogedor, la música sea entretenida y sea relajado en un ambiente como si estuviera comiendo sobre un mantel largo, pero no lo hay. Entonces, eso es nuestro principal concepto. Y para llegar a eso, una de las cosas más fundamentales no solamente es que la comida sea rica, sino que es crear una experiencia completa. Uno cuando sale a comer no solamente es el plato, sino que es desde que uno hace una reserva en un lugar, cómo te atendieron, cómo la sonrisa con que te recibieron cuando llegaste. Ese es como entender que estamos en el negocio de la hospitalidad, que estamos en el negocio de hacer que la gente se sienta como en casa o como un invitado fuera de casa. Por eso mismo, bueno, una de las cosas que creamos en este nuevo concepto fue las medias porciones, que eso ha llamado mucho la atención, porque a mí me encanta salir a comer y cuando me siento a gusto no quiero que esto se acabe. Me encanta probar toda la carta y con este concepto de las medias porciones tenemos una carta súper pequeña. La gente puede probar y creo que hay mucha gente que se puede comer hasta la carta completa porque básicamente yo creo que no quieren que esta experiencia se acabe porque es pura felicidad. Tenemos un equipo súper afiatado, que creo que es una de las bases también del éxito de un restaurante. Nosotros siempre decimos que hay que cuidar bien al equipo y el equipo va a cuidar de tus clientes, que es súper, súper importante crear un ambiente cómodo, de confianza para todos los que trabajan. Si al final uno pasa más de la mitad del día en su lugar de trabajo. Una vez escuché a alguien decir que con talento se gana un partido, pero con un equipo se gana un campeonato. Entonces, siempre tratar de ponerle énfasis en que el equipo hace el ambiente de tu restaurante o del trabajo. No queremos servilismo, queremos ser amables y que se note que nos gusta lo que hacemos. El restaurante es bien entretenido, es una barra alrededor de la cocina donde la gente literalmente está sentada casi adentro de la cocina, entonces nosotros podemos interactuar con ellos, conocerlos, nos pueden hacer preguntas, lo cual lo hace muy suelto y muy, muy cómodo. Y a mí personalmente como chef dueña del restaurante no hay nada más recompensante que ver a la gente disfrutar de lo que más me gusta disfrutar a mí, que es sentarse en una mesa, disfrutar con los amigos, con la familia, comer rico, chupar rico y eso es al final. Gracias. Actualmente es uno de los dibujantes más populares debido a sus viñetas cargadas de sátira política y de contingencia en general, a propósito de lo que se nos viene
este domingo. Dedocracia es su último libro publicado en septiembre de 2017, en pleno periodo de elecciones, cuando hay quienes se aferran con uñas y dientes a las encuestas y otros que caen en picada. Mala Imagen nos hace un recuento crucial, desde el gobierno de Bachelet hasta la crisis de la nueva mayoría. Desde las múltiples acusaciones de corrupción hasta las vergonzosas colusiones. Desde las primarias presidenciales hasta los candidatos que buscan, algunos con desesperación, llegar a la moneda. Todo eso y más es Dedocracia, una panorámica dibujada de nuestros políticos y también, para bien o para mal, de nuestro país. Guillermo Galindo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Les voy a contar un poco de lo que yo hago y de lo que he venido desarrollando en estos 10 años que me he dedicado al humor gráfico y que he ocupado la herramienta de Internet como mi plataforma que me llevó a publicar libros y a darme a conocer y que haya gente que conozca mis dibujos. Yo soy un dibujante y al decir que soy dibujante trato de un poco alejar el dibujo y el humor gráfico del concepto a veces muy pretencioso del arte o de la ilustración, porque siento que hay gente que ve eso como algo muy lejano, muy abstracto, cuando en realidad el dibujo es un oficio, por lo menos lo que yo hago, la historieta, es un oficio tan aterrizado y tan concreto como alguien que puede hacer un mueble, como alguien que puede ser un gaffiter, etc. Es tomar un concepto de la realidad, analizarlo, transformarlo en un algo, y ese algo en mi caso son estos dibujos, que son dibujos bastante sencillos, que son dibujos con pocos elementos, que yo traté de resumir y que trato de resumir constantemente en las menores cantidad de trazos posibles para llevar un mensaje y para que sirvan como una especie de tribuna de opinión propia. Creo que el dibujo y la historieta y el trabajo autoral tiene la posibilidad para los autores de entregar un mensaje o de representar nuestras propias inquietudes, nuestros propios cuestionamientos y certezas en algo tan sencillo como puede ser un dibujo, una canción, un mural, etc. Yo, desde muy pequeño, elegí la historieta como el género narrativo que me hace más sentido y el que me ha acompañado hasta ahora. Hace 10 años empecé publicando en un blog dibujos en blanco y negro, a sabiendas de mis propias limitaciones técnicas y tratando de sacarle provecho a mi propio sentido del humor, que es un sentido del humor que fui trabajando en el camino y con el cual fui creciendo, y el cual se fue desarrollando, creo yo que para bien. O sea, a alguien que le gusta más lo que hacía al principio será para mal, pero en mi caso creo que ha habido una evolución en cuanto al humor. Y en cuanto a los dibujos que de a poco fueron mejorando. Bueno, estos son los mejorados, entonces ustedes comprenderán que... eso. Me pasé como al mainstream, por decirlo de alguna manera, o a tener atención mediática el año 2011, cuando empecé a hacer unas parodias de un programa de televisión que se llama Tolerancia Cero, que se hicieron mucho más populares de lo que yo esperé en su momento y de lo que yo pensaba, y ahí como que mucha gente me conoce a partir de eso. Cuando empecé a hacer esas parodias yo llevaba 3 libros publicados, pero con una editorial pequeña, y el trabajo con Tolerancia Cero como que me puso como... en la vista por primera vez me empezaban a llamar para entrevistas y cosas que antes yo no conocía y que nunca busqué, pero me tuve que enfrentar a todo eso y a la masificación del trabajo a partir de esta herramienta que es Internet. Y llegué a trabajar al periódico The Clinic, donde ya llevo 7 años publicando semanalmente, y lo que hago ahí es tratar de hacer un resumen de todo lo que es la semana política en una historieta de una página completa, que una página completa en The Clinic es bastante, no es poco porque es un diario grande, una revista grande, y donde tengo que resumir y sacarle como la médula a lo que pasa cada semana. Voy rescatando lo más tragicómico de la política chilena y las particularidades que tiene cada personaje. El autoatentado con corta uñas que se hizo Fulvio Rossi, o Navarro hablando de sí mismo en tercera persona, o las canas de Meo, no sé, todo da como para incluirlo en un mundo ficticio que yo trato de imaginarlo como que fueran unos dibujos animados como Don Gato y su pandilla o como Los Simpsons, pero con personajes que son reconocibles para quienes vivimos en este peculiar país. Dedocracia
es un libro que salió este año, salió hace muy poco y aborda todo lo que está pasando ahora, pero pero cronológicamente habla del gobierno, del último gobierno de Bachelet, según ella el último en su historia, y hasta ahora, hasta lo más cercano que pude antes de mandar a imprenta, que fueron el día de las primarias, cuando perdimos con Alemania la final de la Copa. Se los digo para que se achaquen un poco porque... Bueno, y el libro abarca eso, abarca el final del gobierno de Bachelet. Ah, aquí está la cosita para avanzar, perdón. Bueno, cuando aprendo a usar... Ya, hice. Las disputas internas del gobierno que tuvieron como punto cúlmine la separación de la Democracia Cristiana, que era un partido histórico en la Concerta, de lo que se llamó Nueva Mayoría, que fue un poco esta Concerta 2.0 que sirvió como para que la gente creyera en los mismos de siempre, pero con otro nombre. Una cosa de marketing muy bien usada. Pasando por el tema de la corrupción política empresarial y las grandes instituciones comerciales de este sistema económico que están muy cuestionadas ahora. Yo veo con mucha alegría todo que ahora está en discusión, por ejemplo, que las AFP existan, y por lo menos yo espero que no existan más y que ya haya gente que ha robado durante mucho tiempo, que pare de robar alguna vez y deje que los dibujantes de sátira política robemos nosotros. Muchas gracias. Y como final de la sección del libro está el tema de las elecciones, de todos estos candidatos que aparecieron, que era muy divertido, para mí era muy chistoso que, bueno, Meo, que trataba de narcotraficante a Guillé, casi como que fuera Pablo Escobar y ahora sale apoyándolo, y Osandón, que le dijo a Piñera que era reo no por lindo y ahora también lo tenía que apoyar y le da besitos en las patas. Yo lo encuentro divertido, yo lo hago historieta y lo resumo como en mi trabajo, en mi propio estilo de humor. También represento a los candidatos bueno, hasta el candidato de la ultraderecha, que no es nazi, pero es casi nazi. Y, bueno, sí, debe ser nazi en realidad. Bueno, y el Frente Amplio, que fue la gran novedad de este libro, y gran novedad porque por primera vez en mucho tiempo había una tercera opción política en cuanto a, ya no tenía que votar por la Concerta y la derecha, sino que ahora había otros cabros que irrumpieron con mucha fuerza y que lograron una votación importante. Todo eso lo abarco en este hermosísimo libro llamado Dedocracia, que ya agotó su primera edición de 25 copias y que ya tiene una segunda edición. Y es un poco eso, es el gobierno de Bachelet hasta casi ahora, casi hoy día, y si no fuera por hoy día, bueno, hasta las primarias, como ya dije. Eso es un poco lo que hago. Si alguien quiere ver más de mi trabajo, me pueden buscar en malimagen.com y en todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y ICQ. Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado es artista urbano, chileno, radicado en Nueva York, creador del mayor mural pintado por un solo artista en Santiago, en el contexto del programa Plaza de Bolsillo Santo Domingo, de la Intendencia Metropolitana. Empecé a pintar personajes y me di cuenta de que era muy fácil y muy natural para mí. Y me di cuenta también de que generaba un impacto bastante diferente. Y me enamoré de la idea de convertir espacios en lugares. Y cómo le puedes dar un alma a un simple espacio, tan solo con un poco de pintura. Una de las razones por las que pinto en la calle es que puedes cambiar la percepción de alguien tan solo con un par de colores. Además, él es el creador de esta hermosa imagen, que es la que estamos utilizando para darle reconocimiento a todos los que han pasado por acá. Así que es un honor para nosotros tenerlo aquí en este escenario. Le damos la bienvenida a Dasik Fernández. Hola a todos, mi nombre, como ya lo introdujeron, es Dasik Fernández, tengo 31 años y me dedico a la pintura y a proyectos que buscan el impacto social.
Descubrí el graffiti cuando tenía alrededor de 13 años, eso ya hace unos 18 años atrás, y aunque suene cursi o diga lo que diga, el graffiti salvó mi vida. Desde aquel entonces mi vida tomó un giro absolutamente distinto. Pero no quiero darles la lata con una introducción muy larga o una biografía de mi parte, mejor nos vamos a algunos proyectos que he realizado este año. ¿Funciona esto, no? Ahí sí. Bueno, mi trabajo se divide principalmente entre el trabajo de la calle y los muros y el trabajo de taller. Como el trabajo de taller es un poquito menos emocionante que el trabajo callejero, voy a darle solo algunas muestras de lo que se ha hecho en taller este año y del resto del tiempo nos vamos a enfocar en los muros. Esta tela, por ejemplo, que es de alrededor de 1 metro por 1,5 metros, que es un acrílico sobre tela que se vendió en una galería de arte en Nueva York. La siguiente es un poquito más grande, con la misma técnica, que estuvo en una galería en Miami. Y esta que es una galería que está expuesta en este momento en Miami, en una galería de arte, por motivo del Festival Internacional de Arte Art Basel. Este año desarrollé distintas clases de proyectos en distintas ciudades alrededor del mundo. Esta, por ejemplo, partimos en el principio de año en las islas Turks and Caicos, en Gran Bretaña. Después en Toronto, Canadá. Después en... ¿Cómo se le da play a esto? Bueno, en una instalación que realicé en una galería de arte en Nueva York, donde propuse un anamorfismo con la idea de hacer aparecer una imagen 3D que dominara este espacio en la habitación de esta galería, a través de una ilusión óptica. Ahí me pueden ver sentado junto al personaje. Luego llegamos a Santiago de Chile y aquí me detengo para primero que nada felicitar a todos los colocolinos por el campeonato recién obtenido. Dale play, por favor. Bueno, todavía me acuerdo cuando abrí el correo en el cual la marca deportiva de Colo-Colo, Under Armour, me estaba haciendo el encargo, y más que nada por el hecho de ser colocolino y que sabían que era colocolino, y me hacen el encargo de pintar un mural en el Estadio Monumental y además elegir el lugar del estadio donde lo iba a realizar. Entonces elegí la puerta número 10 del sector Cordillera, que fue la puerta por donde ingresé la primera vez al Estadio Monumental cuando tenía alrededor de 10 años, junto con algunas personas de mi familia. Tenía 10 años, mi papá es de la U, entonces por eso no fui antes al estadio. Luego de esto, bueno, lo que propuse como imagen para el Estadio Monumental fue rescatar o hacer visible el arraigo del club con los conceptos indígenas mapuches, después pasando por su fundador, David Arellano, y luego mostrando las generaciones de la familia colocolina, que yo identifiqué al menos 7, y después con los logros de infraestructura y deportivos como lo son el estadio y la Copa Libertadores. Luego pasé por Nueva York para hacer una colaboración con otro artista chileno de nombre X, que es un gran amigo y yo personalmente lo admiro mucho. Creo que fue una de las colaboraciones que más me gustaron este año. Después pasé por Seúl, Corea, por un festival. Después fui invitado al Festival Internacional de la Creatividad de Cannes, Lyon, donde coincidí con otro fotógrafo que yo admiro mucho, que muchos lo deben conocer, Platón. Fuimos invitados por la misma agencia a mostrar nuestro trabajo. Después fui invitado a Haití. ¿Se le puede dar play? Fui invitado a Haití por una de las agencias que me representa en Estados Unidos, que se llama Goldman Global Arts, para ir a realizar un mural y donar un mural en una escuela que está bajo la administración de otra organización social que se llama Artists for Peace and Justice. Fui invitado además con otros 2 artistas internacionales de nombre Bordalo y Felipe Pantone, que son además 2 artistas a los cuales yo admiro mucho. Ese fue el resultado del mural que realicé en Haití, en una escuela.
Uno ve el resultado solamente en imágenes, pero la experiencia detrás de cada pintura que se hace, sobre todo en un país tan extremo, yo lo digo extremo porque me ha tocado estar en hartos países y nunca me tocó estar en una realidad como la de Haití, pero la experiencia que deja detrás cada pintura, a mí es bien recurrente la pregunta de cuál es la pintura que yo encuentro más importante o cuál encuentro que es la más relevante, y siempre respondo lo mismo, que es imposible quedarse con una sola, porque las experiencias que se viven, aunque sea un muro muy pequeñito o un muro gigante, son igual de enriquecedoras y son las que de verdad le dan el valor a la obra y en mi caso a la experiencia que tuve en ese lugar. Llegamos nuevamente a Santiago de Chile, donde este año la Corporación de Cultura de la Cámara Chilena de la Construcción me hace el encargo de hacer un mural en donde interprete la historia de la fábrica textil Sumar, que hoy en día está convertida en un centro comercial. Mientras estaba pintando este proyecto pasó algo bien especial porque me enteré que mi abuelo había sido uno de los obreros que había trabajado en esta fábrica, mi abuelo que en paz descanse, entonces hubo una conexión bien especial con este proyecto que me di cuenta, en realidad no lo sabía de antes, lo supe mientras estaba pintando la obra. Una vez que terminé la obra, la Cámara Chilena de la Construcción se llevó una medalla de bronce por ser uno de los proyectos más relevantes de los centros comerciales de Latinoamérica. Luego de esto también participé en un festival de murales que se llama Powwow en Massachusetts, donde realicé este mural. Bueno, y también otro hecho bien relevante de este año y que me gustaría detenerme un poco aquí es el hecho de Five Points. Para los que no conocen o no están familiarizados con lo que es Five Points era un edificio que componía una manzana completa dentro de un barrio industrial en Nueva York, en el borough de Queens. Este edificio, esta manzana completa, estaba pintada en cada uno de sus rincones por graffiti y por arte callejero. Yo descubrí este proyecto, me enteré acerca de este proyecto por una revista que llegó a mis manos cuando tenía alrededor de 15 años, y cuando yo vi estas imágenes, para un niño que hace graffiti uno ve estas imágenes y era un paraíso. Entonces cuando yo me mudé a Nueva York en el año 2009, una de las primeras cosas que intenté hacer fue pintar en Five Points y reboté bien fuerte porque nadie me pescó para pintar en Five Points. Había una curatoría bien fuerte que tenía que ver con la trayectoria de los artistas que llegaban a pintar a Five Points, y según esta trayectoria también te daba la duración de la obra que ibas a hacer, el tamaño y la ubicación dentro de este edificio. Después, en el año 2013, finalmente me llama el director de Five Points, Mears, que hoy en día es mi amigo, y me invita a pintar Five Points finalmente, y por esas cosas de la vida pinté la última obra que se pintó en Five Points. La hice el 11 de septiembre de ese año, del 2013. Fue la última obra, fue la más grande que se hizo en la historia de Five Points, y luego de esto, ya que Five Points fue tan relevante en ese sector, cambió mucho el aspecto de este lugar, tanto así que incluso el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York hizo un edificio y un museo al frente de Five Points al cruzar la calle. Entonces el dueño de este edificio se dio cuenta del nuevo potencial económico que tenía su edificio y lo reclamó de vuelta. Mears, el director, trató de defender como pudo la existencia de Five Points, incluso intentó comprarlo a través de donaciones internacionales, hasta que intentó comprarlo, no quería todavía llegar a esa imagen, intentó comprar el edificio, y para esto se trató de defender, para darse tiempo, trató de defenderse reclamando los derechos de autor de las obras. Entró en un litigio legal, el juez determinó que nadie podía tocar en el edificio, ni para pintarse, ni para destruirlo, pero durante la noche este tipo, el dueño del edificio, un multimillonario por supuesto, fue con un montón de gente, de trabajadores con grúas, y realizó este acto sobre el edificio. Lo pintó entero de blanco, él pensando que de esa manera se deshacía del tema de los derechos de autor. Una vez que sucede esto y que la comunidad alrededor de Five Points, imagínense que este era un edificio que estaba lleno de gente todos los fines de semana, habían por lo menos 50, 70 artistas pintando todos los fines de semana, había gente bailando, se daban conciertos, era un edificio que era parte de la comunidad y la comunidad así lo entendía. Y de un día para otro amanece blanco y amanece clausurado, fue un impacto súper negativo en la comunidad, no solamente de Nueva York y de Queens, sino del mundo entero. Entonces nosotros quisimos hacer algo al respecto, nos juntamos, nos reunimos, conversamos de cómo podíamos hacer para que el dueño de este edificio recibiera algún tipo de penalización.
Es así como empezamos a defender nuestros derechos de autor acerca de las obras. En ese inicio fuimos alrededor de siete artistas que trabajamos junto con una de las mejores firmas de abogados de la ciudad de Nueva York. Y empezamos un litigio legal que se terminó, de hecho, hace alrededor de un mes atrás, en el cual tuvimos que ir muchas veces a la corte, qué sé yo. Terminamos siendo, de los 7 que éramos en inicio, terminamos siendo 19 artistas los que estábamos defendiendo nuestros derechos de autor. Y más que defender nuestros derechos de autor, nosotros queríamos marcar un precedente de que nadie puede llegar así como así y destruir una obra de arte que fue hecha de manera legal. Por esas cosas de la vida, en la última audiencia, que también fue hace un mes atrás, me toca cerrar el caso con mi testimonio. Y 2 o 3 días después, leyendo los diarios, me encuentro con la noticia de que el jurado de Brooklyn, donde se realizó el juicio, definió o declaró que la destrucción de las piezas de arte había sido hecha de manera ilegal. Por ende, fue el primer indicio en que nosotros habíamos salido victoriosos en el caso después de alrededor de 4 años. Esto nos da para empezar a pensar de que en Nueva York, y por la influencia que tiene Nueva York en el resto del mundo, principalmente en el mundo del arte, podemos empezar a pensar de que nuestras obras en la calle, de que el graffiti o el arte callejero o las piezas que se hacen de manera legal en el espacio público sí pueden estar protegidas por la ley, que no cualquier persona puede venir a destruirlo, que no cualquier persona puede venir a blanquearlo, o simplemente derrumbar el edificio donde estaba esta obra hecha y sin ninguna pregunta, faltándole el respeto a todo el mundo, destruir una obra que fue hecha con mucho trabajo y con mucho sacrificio. Bueno, y con esto termino la historia de 5 Points, que para mí ha sido la principal victoria de este año. Para terminar, bueno, les quiero hablar de Paseo Bandera, además de estos proyectos que realizo, que son proyectos de arte plástico. Me desarrollo como el director de arte de una agencia creativa en Santiago que se llama Estudio Victoria. Esta agencia está a cargo de lo que será desde la próxima semana el nuevo Paseo Bandera, junto a uno de mis socios en esta agencia, que es Juan Carlos López, un destacado arquitecto nacional. Fuimos los encargados de diseñar el Paseo Bandera, que los dejo desde ya todos invitados. Desde el próximo miércoles 20 de diciembre se va a hacer la inauguración y los invito a que todos vayan y recorran y se adueñen de este nuevo paseo peatonal. Los conceptos o la idea bajo las cuales nosotros desarrollamos este paseo fueron de unir de manera intrínseca el arte y la arquitectura, de permitirle al arte que sea funcional y a la vez proponer una arquitectura que sea lo suficientemente sensible para apoderarse de los sentidos del habitante. En lo práctico propusimos un mural de 3.000 metros cuadrados, que es un tejido geométrico que se va armando a medida que el transeúnte se desplaza a través de Paseo Bandera. De este tejido geométrico nace la volumetría, que lo hace funcional. Esta volumetría son sillas, mesas, son puntos de encuentro, son terrazas, bicicleteros, zonas de descanso. Además de estas 3 cuadras que son pintadas con un mural y de esta volumetría que nace desde el diseño del mural, también está acompañado por instalaciones artísticas y arquitectónicas que se aparecen a lo largo de este paseo. Ahí están algunas de las ideas básicas que después se fueron complejizando y que ahora ya están tomando forma a través de la pintura, y en este mismo momento se están instalando los muebles dentro de Paseo Bandera. Bueno, muchas gracias. En un país muy lejano, ubicado en el fin del mundo, vive Tamara, de 12 años. La niña ha crecido toda su vida en un culto liderado por el carismático Miguel, a quien Tamara adora. Ese verano la niña recibirá la misión de su vida, tener un hijo santo con Miguel en cuanto tenga su primera regla. Tamara se dará cuenta que lo que ella desea para su vida no coincide con el destino que le han asignado. La desobediencia vendrá con un costo que marcará violentamente su paso de niña a mujer. Tamara ganará su libertad
de una forma que jamás imaginó. Mariali Rivas, directora de cine y guionista de su segundo, y nos hablará de su segundo largometraje, Princesita. No anda esto así. Gracias a CityLab por invitarme a hablar acá. Voy a tratar de ir rápido porque sé que debe ser agotador escuchar a tanta gente una después de otra, a pesar de que yo vi varias charlas bastante fascinantes lo que han presentado los compañeros. Dicen siempre que es bueno partir con una anécdota personal, así que les voy a contar que yo nací en Talcahuano, en una familia, un poquito menos de luz, de clase media baja. Si hoy día yo naciera ahí, no creo que podría estar aquí hablando con ustedes, porque en ese tiempo había educación gratuita y de calidad, así que era otro Chile, por cierto. Crecí en dictadura y supe muy tempranamente dos cosas. Uno, que quería hacer cine, no sé por qué, lo sé desde los 7 años. Es como que hoy día un niño dijera quiero ser astronauta, porque en esa época, en los 80, a los cineastas o los habían exiliado o los habían matado, así que era un poco raro que a uno quisiera hacer eso. Y otra cosa es que era lesbiana, cosa que tampoco existía en el Chile de la dictadura, porque ni siquiera tenía yo una palabra, bueno, los veo nada con la luz, una palabra para nombrar ser lesbiana, porque todo era una lucha política, ¿no? Fue tanto así que me acuerdo perfecto donde yo estaba parada, como a los 12 años, cuando mi mamá dice, oye, Sandra Mianovich y Celeste Carballo, que son una cantante argentina, son pololas, son lesbianas. Y yo les juro que se me dio como vuelta el piso, así fue como, ¡guau! Como hay otras personas que son como yo, como que fue realmente como una experiencia muy impresionante, porque hasta ese momento yo me sentía como un alien, así como no hay nadie como yo en el mundo. Tanto es así, era tan naive en ese tiempo todo, que yo a mediados de los 90 fui por primera vez a Europa, conocí a unos primeros gays y yo les decía, en Chile no hay gays. En Chile, de verdad yo pensaba eso. Igual iba a las Spandex, iba a la Blondie, conocí a Andrés Pérez. Tampoco era que yo era de un mundo cuico, era de un mundo bastante artístico, fui a un colegio Waldorf, pero aún así de poco se hablaba del tema, no había internet, o sea, realmente fue otra adolescencia, ¿no? Y creo que eso me dejó dos cosas que aquí invitan a hablar de procesos creativos que creo que se han infiltrado en lo que yo hago, que son películas. Dos aprendizajes, digamos. Uno, si lo más esencial para uno, que es el deseo y el amor, no responde a lo que te meten en la cabeza la sociedad, ¿por qué va a responder cualquier otra cosa? O sea, ¿cómo encuentro yo mi identidad entonces ante cada cosa a la que me enfrento? Yo siempre he creído por eso que ser gay es como una bendición, porque uno muy tempranamente tiene que cuestionar todo a su alrededor, ¿no? Eso como primera cosa, como el tema de cómo encuentro mi identidad una y otra vez sabiendo que lo social no tiene por qué hacerte sentido. Y segundo, que lo invisible no existe. Entonces, cómo visibilizar cosas o historias o personajes que son invisibles. Y ahí caemos en el cine. El 96% de las películas están realizadas por hombres heterosexuales blancos. Se dice que el cine es una máquina de empatía, pero nosotros estamos acostumbrados a experimentar el amor, el éxito, el deseo, solo desde ese punto de vista. Incluso el 80% de las películas tienen protagonistas hombres, solo un 20% de protagonistas mujeres, pero incluso cuando las protagonistas son mujeres, tienen más diálogo los hombres. Esto está estudiado, largamente estudiado. Entonces, por ejemplo, en unas películas como Los Juegos del Hambre, La Sirenita, Mulan, todas las películas, incluso con protagonistas activas mujeres, los hombres hablan más. Y eso nos hace mal a todos, porque también está estudiado que la diversidad nos hace mejores personas y hace mejores sociedades. Entonces, evidentemente, una de mis búsquedas en mi trabajo ha sido contar historias de mujeres. Así que ahora voy a pedir si pueden poner el tráiler de la peli, porque me imagino que bastante gente de acá no la ha visto, como para que después hablemos en específico de ese trabajo. Te elegí para que lleves dentro de ti a un hijo con el mejor de nosotros. Solo de una mujer pura puede salir el hombre nuevo. ¿Por qué preguntaste eso en clase? ¿Qué cosa? Eso de si duele la penetración. El anónimo. Miguel dice que ellos están atrapados en la ignorancia. No son capaces de ver la belleza de las cosas.
desear lo que es verdadero. Tu profesora tiene dudas sobre ti. Dice que tus inquietudes sexuales no corresponden a tu edad. Yo no tengo dudas sobre la Esto no se trata ni de ti ni de mí. ¿Tú crees que haga lo que haga va a seguir siendo la elegida? Yo pensé que tenía más tiempo. Pensé que tenía mucho más tiempo. Vas a sentir como un viento en la cara, como lluvia en la espalda. Va a ser tan lindo, porque sé que tú eres mía. Muy suavecita la película, súper agradable, una comedia. Bueno, yo siempre parto de preguntas cuando trabajo. Esto está basado en una historia real que pasó en el sur de Chile. Era una niña que pertenecía a una secta familiar compuesta de solo hombres. Esto fue alrededor del 2012 y estos hombres creían que esta niña estaba destinada a traer al Mesías que iba a evitar el fin del mundo. Y me llamó mucho la atención que ese grupo de hombres no vieran a esta niña como un sujeto, sino solamente como un vehículo de sus objetivos. O sea, no se estaban esos hombres preguntando qué desea esta niña, quiere ella tener un hijo. Y pensé dije, ¿cómo se construye la identidad femenina si las mujeres estamos siempre respondiendo a lo que se espera de nosotros desde lo masculino? Y esa fue con la pregunta que ingresé a esta historia. Mientras más la desarrollé, porque a veces la gente piensa que las películas es como tirar una flecha que es una línea recta perfecta y es lo más opuesto a eso, y tal vez todos los procesos creativos lo son, ¿no? Uno se va encontrando con cosas a medida que profundiza. Vi que había una película de abuso, una película oscura que me provocó pesadillas por todo el tiempo que monté. Alonso me hablaba en la noche y me decía, dile a los productores que no sé qué. Yo decía, ¡ja! Me está como colonizando la cabeza este personaje. Bien terrible, pero lo que me di cuenta al final, que también fue triste, porque yo tuve la suerte de tener una infancia bastante protegida, ¿cierto? Entonces entrar al abuso, dije, chuta, ¿cómo voy a hablar yo de abuso? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Empecé a entrevistar a mujeres abusadas para tratar de honrar el tema que a uno le cae a veces sin siquiera buscarlo, ¿no? Pero lo que me di cuenta al final es que la película funcionaba de metáfora de lo femenino. Porque de todas maneras, y lo entendí también cuando lo presenté en España, la película en San Sebastián, que es cuando uno ya le presenta al público, es con el público que la película se completa, ¿no? Uno hace muchas entrevistas en los festivales y se sentaban todas las periodistas mujeres y me decían, bueno, Mariali, esto es una metáfora de la historia de lo femenino, porque a todas nos han abusado de una otra manera y nos imponen cosas desde el patriarcado. Yo le decía, sí, exactamente, gracias. Y se sentaban los periodistas hombres y decían, hola, bueno, qué interesante la secta, el personaje de Miguel, bla, 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 pobre niña abusada. Yo le decía, sí, pero es una metáfora de lo femenino. Y se quedaban pensando y decían, ah, no me había dado cuenta. Me empezó a llamar la atención que hombres que eran de la misma nivel de inteligencia que las mujeres, ¿cierto? Porque no es que los hombres eran tontos y las mujeres eran inteligentes, sino que simplemente unos eran hombres y otros eran mujeres, que los hombres no podían ver esa otra capa metafórica de la historia, porque evidentemente al no estar expuestos a las historias de lo femenino, no tenían herramientas para comprenderlo, porque ellos no habitan el mundo de la misma manera que nosotros. Entonces se me hizo más claro lo necesario, ¿cierto?, que es contar historias femeninas. Veo que hay un público heterogéneo. Yo tenía preparada una pequeña parte para hablar del proceso creativo específico de la película mismo, pero están atrasados, así que de repente la corto. Pero sí decir, es como un llamado a las creadoras que pueden haber aquí, a contar nuestras historias, porque es necesario, porque es tierra fértil, porque no está hecho, uno se pierde por eso mismo, porque no hay hoja de ruta, pero eso también es maravilloso, porque vas encontrando un camino que no existe antes. Cuando la gente veía la película me decía, Mariali, que es súper subjetivo, es como estar en la cabeza de la niña, y una cosa que yo me preguntaba mucho era ¿cómo es la narrativa femenina? En literatura han habido escritoras, Virginia Woolf, Clarice Lispector, que uno las lee y te parece que están narrando la mente de lo femenino de alguna manera, y ellas hicieron su espacio y ya llevan
bastante tiempo escritoras mujeres hablando desde ahí, pero en el cine no. En el cine no hay, y a pesar de que el cine narrativo lo inventó una mujer que se llama Alice Guy Blaché, que la historia la borró, que vivió en Chile bastante parte de su infancia y de su adolescencia, el cine ha sido colonizado por hombres. Entonces, bueno, esa es la búsqueda, e invito también a las otras creadoras a realizarla porque es difícil pero fascinante. Muchas gracias. Créannos que para nosotros es doloroso tener que cortar a veces el tiempo. Estamos muy restringidos y nos encantaría escucharlo, pero mucho rato más. Muchas gracias, Mariali. Seguimos con una compositora chilena que regresó este año con el maxi single Abrazándote, Perfecto Desastre, del sello Quema Su Cabeza. Sintetizadores y melodías que dejan atrás la inspiración ultra pop que invadió el que era hasta la fecha su más reciente trabajo, el alabado Tormenta Solar, para adentrarse a un ambiente más indie, en un paso que demuestra su versatilidad como compositora y la pone a ella misma como productora de su material. Damos la bienvenida a este escenario a Facuta. Hola. Oye, muchas gracias por invitarme. En realidad estoy como abrumada con los genios creativos que acabo de ver y realmente no sé qué decirles. Igual uno recoge como mucha inspiración de todo esto. No sé, como en realidad los conocía a todos los que acabo de ver, entonces estaba como sacándoles fotos, así muy fans. Y qué lindo lo que habló Mariali recién. Creo que ahí sí puedo conectar un poco con mis canciones nuevas. En realidad no sé si me conocen. Yo soy Facuta y tengo 2 discos anteriores. Uno que salió en el 2011 y otro que salió en el 2014. Y ahora estoy haciendo mis canciones nuevas, que por primera vez estoy trabajándolas yo sola en mi estudio. Y bueno, llegué a lo de Mariali porque creo que quise hacerlo así porque quería encerrarme en mi cabeza de mujer, sin opiniones de hombres de repente, y ver qué salía. Y creo que las canciones que son nuevas y que salieron hace 2 semanas, que se pueden escuchar en Spotify, y en realidad son 2, pero ahora voy a tocar solo una, hablan igual desde esa perspectiva femenina, quizás como... Siempre tiendo a ser un poco apocalíptica, en realidad. Traté de hablar de amor ahora, pero no me resulta tan normal. Así que, bueno, se las voy a cantar y ojalá les gusten. O sea, voy a cantar una de esas y voy a cantar una un poquito más antigua, pero que también trata de una mujer del apocalipsis. No para la tierra con solo decir que lo siento. Imágenes sueltas que vuelven a verme vencido. Yo sigo asustándote. Conoces lo torpe que soy. Un contrato olvidado que hicimos los dos. Se aparece acusándonos. Escondimos los caminos para llegar al sol. Nos perdimos y aquí estamos hoy. No para la tierra con solo decir que lo siento. Imágenes sueltas que vuelven a verme vencido. Yo sigo
abrazándote, conoces lo terca que soy. Ya sabes lo loca que estoy. Y mis libros favoritos me decían que el destino no era para dos, no para la tierra, con solo decir que lo siento. Imágenes sueltas que vuelven a verme vencido. Yo sigo abrazándote, conoces lo terca que soy. Ya sabes lo loca que soy. Muchas gracias. Hoy aprovecho de decirles que en realidad mañana voy a hacer el lanzamiento de este maxi single, que son un lado A y un lado B de canciones nuevas, y vamos a estar en Matucana 100, en la sala Patricia Bunster, con otro proyecto femenino maravilloso que se llama Niña Tormenta. Así que los dejo invitados por si quieren ir, es a las 8 de la noche. Esta próxima canción es del disco anterior y se llama Tormenta Solar. Algo se sale de la piel, siento el cuerpo y va a crecer. Lo que hay dentro es más violento quizás, pero quiere escapar. Por mucho tiempo lo guardé y ahora es viernes y no sé. Puede que el viento avive el fuego otra vez y volvamos a ceder. Suelto los brazos, los pies y me expando como una tormenta solar. Y los pobres chicos que quedaron dentro ardieron al bailar. Entiendo que puedas temer, mis movimientos te pierden. El ritmo es más sutil que mi sentir aumentado por mí. Suelto los brazos, los pies y me expando como una tormenta
los pies y me expando como una tormenta solar. Y los pobres chicos que quedaron dentro ardieron al bailar. La Bienal de Arquitectura se refirió a temas que ya no pueden dejar de ser considerados a la hora de pensar un mejor entorno. La arquitectura y el urbanismo son herramientas potentes para dar forma a nuevas configuraciones de realidad con objeto de vivir en sociedad. Nuestras ciudades son sin duda plataformas para promover vida y para dar curso al desarrollo de una ecología humana compleja que debiese impulsar integración entre diversas personas y medio ambiente. Con ustedes, nuestro invitado, el arquitecto Rodrigo Tisi. Hola, bueno, dar las gracias por la invitación y qué difícil estoy acá después de esta gran músico y de Mariali. ¿Cómo hablar de procesos creativos y de la Bienal de Arquitectura? Es un territorio un poco más rígido, diría, el territorio de los arquitectos, el territorio de la ciudad, el territorio, en el fondo, de una transacción, digámoslo, que tiene que ver con la realidad de las personas y que le da el espacio a la integración y al mundo de las personas. Entonces, este es el marcador, sí. Entonces, el desafío, cuando me invitaron a ser parte de la Bienal, fue trabajar en la dirección creativa, que para mí en el fondo tiene que ver con la libertad. Como arquitecto siempre he estado aproblemado un poco por los muros y por los límites de la disciplina del arquitecto, y en esta oportunidad le dije a Felipe y al resto del equipo curatorial, si no puedo trabajar como director creativo para entender cómo hacer esta Bienal, no lo puedo hacer. Y lo conversamos y decidí tomar la invitación. La Bienal de Arquitectura, como ustedes saben, está organizada por el Colegio de Arquitectos. Tuvimos una gran colaboración de la Asociación de Oficinas de Arquitectos y de la Red de Escuelas de Arquitectura. Ya con esos tres grupos de personas, el título era fantástico, Diálogos Impostergables, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos hacer este trabajo, pensamos que esta visión de una Bienal no es la visión de una persona, sino más bien la visión de un equipo de personas, un equipo de gente que estaba interesada en distintos fenómenos y de alguna manera me tocaba un poco hacer el queque, la torta, la cazuela, pónganla como quieran, pero
ahondar en estas ideas y coordinarlas y desarrollarlas de manera de poder presentar esto que iba a ser la Bienal. Los diálogos impostergables los presentamos recién entre el 27 de octubre y el 10 de noviembre en el Parque Cultural de Valparaíso. Y para dar pie a la Bienal, invité a un arquitecto, artista a esta altura, larga trayectoria en el arte, Alfredo Ollar, y me costó 1 año y medio conversar con él y convencerlo de instalar esta pieza que él dejó antes de irse en Chile, antes de irse a Estados Unidos, a Nueva York, este cartel de "Él es usted feliz", ¿no es cierto? Probablemente ustedes vieron este cartel en la carretera entre Santiago y El Paraíso. Y la pregunta después de 3 años en el fondo era entender cómo la ciudad y el urbanismo, ¿no es cierto?, el contexto de la Bienal, nos ha hecho personas un poco más difíciles, un poco menos felices en el fondo. El contexto es absolutamente distinto. El contexto a la hora inicial de Alfredo Ollar era post-dictadura, ¿no es cierto?, en un momento en que la operación y el mercado económico ponía, ¿no es cierto?, el valor de eso con la especulación diría yo, del territorio, de lo urbano, ¿no? Entonces me parecía interesante hacer esta pregunta de nuevo, cómo las ciudades estaban contribuyendo a, más que integrar, disociar sectores, grupos de personas, ¿no es cierto? Entonces con esta pregunta, además, en el Parque Cultural de Valparaíso y en Valparaíso, que es nuestro patrimonio cultural, digámoslo, hecho ciudad, era medio problemático. Entonces, imagínense que con esa pregunta y con el Colegio de Arquitectos y las instituciones más rígidas desde la arquitectura, esto se convirtió un poco en un problema. Pero un problema que se conectó y se empezó a entender bien cuando se me ocurrió también invitar a otro artista, Jorge Brandmeier. Él hizo un trabajo de documentación de los chilenos con muchedumbre y luego de geografías de la piel con un trabajo de básicamente todos los inmigrantes que hay hoy día en Santiago y que son los autores de esta transformación cultural y paisaje cultural que tenemos. Entonces, la pregunta al final que yo me hacía como curador en esta dirección creativa era poner a las personas antes que los proyectos de la arquitectura, antes que el proyecto de la ciudad, antes que el proyecto, en el fondo, estético, formal, que en el fondo invitaba a pensar y formular los proyectos de otra manera. El postulado era decir que si hacíamos buenos contactos entre personas, buenos diálogos, estos diálogos impostergables entre las personas, los proyectos iban a salir solos, iban a funcionar, y porque iban a funcionar iban a ser buenos proyectos. Entonces, la cosa de la estética pasó como a un segundo plano y lo que se fue al frente fue la ética, ¿no es cierto? Siempre tenemos harto en esos dos territorios como arquitectos, pero tenemos que entrar en verdad a explorar desde fenómenos éticos, poniendo a las personas antes los fenómenos formales que son las consecuencias de las operaciones de la arquitectura, ¿no? Bueno, estos son los diálogos impostergables que tratamos de articular de varias formas, con en el fondo 3 grandes sectores que se refieren a todo lo que está pasando transversalmente en nuestra cultura en el sur del planeta, ¿no es cierto? Y para eso, obviamente, destacábamos la fuerza política, la económica y la social. Finalmente, nos interesaba incluir a lo marginal en este contexto de creatividad, cómo en el fondo los bordes o estos que no han sido incluidos, la Bienal podía darles de alguna manera un espacio también de expresión y de coherencia en un proyecto cultural que es diverso y que es amplio, ¿no? Quiero pasar rápidamente un video que fue probablemente una de las piezas más interesantes de la Bienal, Exit, de los arquitectos Dilly Escoffier y Renfro, que presentaron en la conferencia
de cambio climático en París en el año 2015. Trajimos esta pieza con un gran esfuerzo y la pudimos montar en Valparaíso. Pero básicamente de lo que se trataba esta pieza, aquí estoy pasando por las imágenes de la Bienal, ustedes se pueden hacer una impresión con eso, de lo que se trataba de esa pieza era justamente hablar de estos bordes, de estos límites que en el fondo nosotros hemos ido construyendo culturalmente para bloquear la comunicación y la integración entre las personas. Entonces, por ejemplo, este es el proyecto de Fernando Romero, que es justo el borde entre México y los Estados Unidos, respondiendo un poco a las políticas de Trump de poner un muro. Él dice que en vez de un muro es mejor poner una ciudad híbrida. ¿Qué pasa si tenemos una cultura híbrida, una economía híbrida, un lenguaje y una integración que en el fondo apela a esta hibridación? El video es Exit, que básicamente nos hizo mirar este fenómeno de transformación, si pueden poner el video y con esto termino, de transformación que está teniendo el planeta en estos momentos. El medio ambiente, las economías y el desplazamiento de las personas son los grandes fenómenos que vamos a tener que enfrentar de aquí a corto, mediano y largo plazo. La pregunta es cómo los arquitectos podemos hacer algo con esto. Con esto ustedes se hacen una impresión de que la Bienal al final no presentó ninguna obra, más bien presentó preguntas con la obra de ciertos arquitectos y artistas de interés para explorar esas ideas. Este video puntualmente lo que presenta es todas las remesas que la gente que se tiene que desplazar por razones políticas o ideológicas, en el fondo desplazamientos forzados, ellos contribuyen a unas economías informales. Y el planeta hoy día también tiene un gran problema por eso, que es informal, ¿no es cierto? Pero el hombre se ha tenido que hacer espacio, y ese espacio de alguna manera vuelve a la esencia de lo que significa proyectar los lugares y los lugares de integración, que era lo que nos interesaba explorar en la Bienal de Arquitectura como sociedad, como país que está desarrollándose y como país que está enfrentando estos mismos fenómenos que acá se presentan como en un contexto global y nosotros lo queríamos mirar de una manera mucho más local. Por supuesto, el sentido del humor es importante en estas situaciones. Chile no aparece en esas banderas de abajo porque no es muy importante a nivel global en ese contexto. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con un gran músico, compositor, productor y cantante chileno que luego de una larga trayectoria en la música encontró su identidad como solista en los sonidos más folclóricos de Chile y Perú, principalmente en la cueca brava y el vals peruano. Estas canciones me representan de una manera especial, dice, y este elemento raíz que se refleja en las métricas, en los arreglos y en las letras, tienen una resonancia que no había experimentado antes en ninguno de mis trabajos anteriores. Luego de un gran trabajo de investigación y de muchos descubrimientos, nace Vendaval, su primer disco solista. Quiero invitar a este escenario a Rulo. Hola, ¿cómo están? Vamos a partir con música. Esta canción se llama Aguacero.
favor no te preocupes, solo es un aguacero. Si te alejas yo me muero como una planta, me seco. No me cortes de raíz, tenemos que respirar. Yo te sueño noche y día y nada más espero que vuelvas a este rincón donde siempre está brillando el sol. Este rincón en el centro de mi corazón, tu corazón, este rincón que tienes en el mundo, en el mundo. Una nube no hace el invierno, el sol está apareciendo, lentamente va floreciendo el campo de los recuerdos. Cuando nos conocimos se prendió un fuego eterno, la llama sigue tan viva aunque no queramos saberlo. Y aunque te vayas lejos hacia otros inviernos, yo te esperaré tan fiel como un perro. Que vuelvas a este rincón donde siempre está brillando el sol. Este rincón en el centro de mi corazón, tu corazón, este rincón que tienes en el mundo, en el mundo. Este rincón donde siempre está brillando el sol. Este rincón en el centro de mi corazón, tu corazón, este rincón que tienes en el mundo, en el mundo. Este rincón donde siempre está brillando el sol. Este rincón en el centro de mi corazón, tu corazón, este rincón que tienes en el mundo, en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy Rulo, estoy con Luis Becerra en el acordeón, Cristian Mancilla, grandes músicos, músicos cuequeros, y voy a contarles un poquito de este disco, Vendaval, que es mi primer disco solista. Yo empecé bien chico en la música profesional, tocando con los Tetas, como a los 17 años, y siempre, toda la vida, ahora tengo 39, y toda la vida me gustó mucho la música afro-norteamericana, el funk, el soul, y estaba totalmente enfocado en ese estilo. Como que no escuchaba otro tipo de música. Entonces, bueno, pasó el tiempo, me salí de los Tetas, hice otras cosas, y me empecé a interesar mucho en la música brasilera. Aprendí a tocar bossa nova, y se empezó a abrir de a poco mi espectro musical, hasta que hace unos 3 años más o menos, me empecé a interesar en la cueca, que era un estilo de música que yo nunca había escuchado, la encontraba aburrida y en realidad no la entendía. No había escuchado también a los grupos que había que escuchar, como los chileneros, que son grupos de cueca brava. Y bueno, descubrí también eso juntándome con músicos como La Gallera, que es la banda donde toca Cristian Mancilla. Y descubrí, bueno, y se me abrió un mundo musical totalmente nuevo, y no solo musical, sino que también un mundo que tiene que ver un poco con las raíces, y descubrí una raíz que yo nunca ni sospeché que yo tenía. Yo como que digo medio en broma que descubrí como el chileno interno, pero no el chileno que tiene que ver con la bandera, sino que el que tiene que ver con nuestra cultura, cómo hablamos, cómo somos, cómo nos relacionamos, y darle un valor a eso. Entonces fue muy fuerte el cambio. Estuve como 3 meses escuchando solo cueca, súper concentrado, y también empecé a escuchar mucho vals peruano, y hasta que decidí hacer un vals
que es la canción Tu Misterio. Y de esa canción salió todo el disco. Yo toda la vida había querido hacer un disco solista, pero no, como que nunca encontraba algo que me hiciera sentido realmente como canción, como estilo. Siempre estaba haciendo canciones soul o funk y no lograba encontrar como mi propia identidad en eso. Entonces escribí este vals y sentí que esta canción sí había algo en la letra, en la música, algo que me representaba realmente. Y después de esa canción salieron otra y otra y otra. Y el disco Vendaval salió como un vendaval, justamente. Salieron todas las canciones. Y bueno, ahora quiero mostrarles esa canción que se llama Tu Misterio. Y ahí les sigo contando un poquito. ¿Cuál es el hechizo que tu alma me dejó sin remedio? Ha quedado este corazón cansado de tanto pensar. Y cuando mire a la ventana, esperándote una mañana, no sé si tus pasos perdidos entrarán en mi jardín. Y cuando suenen las campanas, el sonido de una voz lejana cantará la dicha de haberte tenido tan feliz. Tu misterio, tu misterio, tu misterio, tu ¿cómo descifrarte? No hay secreto. Solo vivir a tu lado, ser tu reflejo. Bajo el disfraz de la noche, oír tu pecho. Tus latidos siguen hablándome entre sueños, revelándome la fuente de tus deseos. Cuando mire a la ventana, esperándote una mañana, no sé si tus pasos perdidos entrarán en mi jardín. Y cuando suenen las campanas, el sonido de una voz lejana cantará la dicha de haberte tenido tan feliz. Tu misterio, tu misterio, tu misterio, tu misterio, tu misterio, tu misterio, tu Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chiquillos. Bueno, siguiendo un poquito con la historia, también me ocurrió algo bastante interesante con las letras. Antiguamente en mi intento de ser compositor, siempre escribir letras fue algo bastante dramático, como que cuando escribía algo que no me gustaba,
sufría mucho, me sentía como el peor compositor del mundo, y con el tiempo y quizás cierta madurez, y en este disco pude como jugar más con la materialidad de las palabras de una manera un poco más desidentificada y poder probar otras cosas. Y por ejemplo, me di cuenta de algo interesante, que a veces tenía una línea melódica que me gustaba mucho y no tenía letra, o me daba miedo meterle una letra que no fuera tan buena como lo que me gustaba de la melodía, entonces no hacía nada. Entonces en vez de eso empecé a probar escribir cualquier cosa que se me ocurriera, aunque no me gustara tanto, y descubrí que las palabras tienen como cierta pregnancia al parecer, porque me pasaba que de repente grababa la canción con la letra que no me convencía tanto y después iba en la micro escuchándola y empezaban a llegar las ideas que me gustaban. En el fondo como que las palabras llaman a las palabras, pero si uno no escribe nada al final no llega a nada. Entonces eso como técnica de composición me sirvió mucho. Después leí por ahí que a Paul McCartney diciendo lo mismo y me lo confirmó. Y bueno, eso yo lo descubrí, digamos, por mi cuenta. Y en este disco, claro, también en ese nivel, en el nivel de las letras, fue muy liberador poder como jugar más con las palabras, hacer otras combinaciones. El disco también lo produje con Cristóbal Carvajal, que me ayudó mucho, y también fue muy bueno trabajar con un productor, nunca lo había hecho. En general yo encuentro que a grandes rasgos existen como dos tipos de productores, como uno que hace toda la música y hace toda la propuesta, y otro que es como el Cristóbal con el que trabajé, que logró entender lo que yo quería hacer y potenciar, digamos, mis ideas, dar otras ideas de arreglo y en el fondo poder ver a través mío y en el fondo tener la capacidad de dialogar, que es muy importante para poder crear y no quedarse encerrado en las propias ideas. Y bueno, en fin, me gustaría, no sé cómo estamos de tiempo, me gustaría tocar un par de canciones más. Y bueno. Ya, una más, entonces, no, voy a decir una cosa. Lo que pasa es que quiero terminar con unas cuecas, porque bueno, estoy al lado de grandes cuequeros, quería aprovechar eso, pero también quería decir algo sobre la música de raíz, por así llamarla. En varias entrevistas o gente que he conversado me ha preguntado como, qué bueno que, o me ha dicho, oye, qué bueno que tú estás ahí como rescatando esta música, en el rescate. Y a mí siempre la palabra como rescate me incomodaba un poco, y como pensando, reflexionando un poco sobre eso, yo no siento que yo esté rescatando nada, sino que más bien siento que la música más de raíz me está rescatando a mí como artista y como músico chileno en el fondo. Rescatando en el sentido de darle un sentido que en el fondo falta mucho sentido en general en la cultura que estamos viviendo hoy en día, y también nos sitúa en algún lugar. O sea, yo sigo escuchando mucha música norteamericana, me encanta Pharrell y lo puedo bailar y vacilar, pero ahora como que se instaló en mí una pregunta sobre eso, como que ya no es tan ciego como de mirar lo extranjero así como, oh, me encanta, que me sigue encantando y lo sigo vacilando, pero ahora también pienso que lo veo desde otro lugar, desde el lugar donde nosotros tenemos nuestra identidad y de alguna forma nos da sentido. Es un lugar donde podemos, no es obligación, pero podemos buscar ahí y nos puede enriquecer mucho y entregarnos mucho sentido para cualquier disciplina artística o creativa. Bueno, eso. Así que ahora, bueno, vamos a tocar unas cuecas. Cada vez que voy al Puerto Rosa y que si caramba ya hago fla, me haré el pañuelo, caramba ya hago fla, me haré el pañuelo, caramba y tapri, era patita rosa y que si caramba yéndote, Juanito Rego, caramba cada vez que
a Chile, está más cerca, Rulito. Caramba, yo soy dueño del Marona y Rosa. Caramba, porque soy un caballero. Caramba, porque soy un caballero. Caramba, trafico por Calaguala y Rosa. Caramba, y bajo por los lecheros. Caramba, yo soy dueño del Marón. Con San Francisco, sí, la Plaza Chaurra y Ross, la Avenida Argentina y el Puente Jaime. Los Placer y Playa Ancha fueron mi cancha y rosa. Bueno, las cuecas siempre se tienen que tocar de a tres, así que vamos a tener que tocar una última. ¡A sacarse los guantes! ¡Y a bailar una cueca aquí adelante! ¡Eso! ¡A ver quién la baila! ¡Ajá! Lo que mueren sin probar. Caramba, los besos de una morena. Caramba, los besos de una morena. Se van de este mundo al otro. Caramba, sin saber lo que es canela. Caramba, los que mueren sin probar. Ahí vale más el salero de una Morena, que toda la blancura, caramba, de una azucena. No me digas. Vale más el salero, caramba, de una morena. Ay, de la azucena sí, porque lo blanco, aunque tiene hermosura, caramba, no vale tanto. Yo tengo una morena, flor de canela. Muchas gracias, chiquillos. Luis Becerra en acordeón, Cristian placer, Mancilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No queremos cerrar el día con la Vero sin dar unos agradecimientos muy importantes. Primero agradecer al Leo Ordóñez, que está por ahí, y a Santiago Creativo. Leo, partner, impulsor de todo este movimiento ya hace unos 5 años, así que muchas gracias, Leo, a todo tu equipo, a todo el equipo de Santiago Creativo, que siempre ha sido partner del City y ha estado en todas con nosotros desde el comienzo. Así que, verdad, de corazón, gracias. Gracias al equipo técnico que está ahí arriba, al equipo que no se ve. Un aplauso para ellos. Los que están en las luces, en sonido, en las perillas. Gracias a todo el equipo de Radio Cooperativa que nos acompañó todo el día ahí. Muchas gracias a las cámaras, a los directores y en fin. Gracias al Centro GAM, por supuesto, y gracias a todo el equipo del City Lab que está ahí poniéndole el hombro todo el día. Los esperamos mañana a partir de las 11 de la mañana. Tenemos una larga jornada internacional porque mañana juntamos todo la creatividad latinoamericana aquí en el GAM. Los esperamos. Buenas noches. Gracias. Gracias.